Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Jesús maldice la higuera estéril. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por las bendiciones que tú nos otorgas constantemente. Gracias por tus cuidados y ahora nos disponemos a abrir tu palabra para estudiar el mensaje que tienes para nosotros. Por favor, Señor, envíanos el Santo Consolador para que esté a nuestro lado y podamos aprender más y más de ti. Lo pedimos en Jesús. Amén. Después que Jesús realizó la entrada triunfal a Jerusalén y después purificó el templo, hay un acontecimiento que Mateo registra y que es muy particular, y es cuando él maldice la higuera estéril. Esta narración la vamos a dividir en dos partes. Comencemos estudiando entonces la primera parte, que tiene que ver con el acto en sí, versículos 18 y 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Esto es uno de los actos más extraños de la narración acerca de la vida de Jesús, pero tiene grandes lecciones. Comencemos diciendo que Mateo presenta en una sola narración lo que sucedió con la higuera, porque el evangelista divide su evangelio por temas. Por otra parte, el relato más amplio lo presenta el evangelio de Marcos, que ubica este acontecimiento el lunes en la mañana que maldice la higuera, después purifica el templo y solo al día siguiente, al pasar por el mismo lugar, los discípulos se percatan que la higuera efectivamente se había secado. Pero Mateo coloca estos dos acontecimientos en una sola narración. Por otra parte, la higuera es un árbol muy apreciado en la cultura del Medio Oriente. Es más, para los judíos formaba parte de las promesas de restauración de Israel. La higuera era una de las características de la tierra prometida. Leamos Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 y 8. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. El Señor siempre hablaba de una tierra con abundancia de higos. La higuera era símbolo mismo de la fertilidad y la paz y la prosperidad. En la época de la Pascua no era la época de los higos, por lo tanto no se esperaría que tuviera higos. Por eso esta historia parece un poco extraña, porque Jesús maldice una higuera que no podía producir fruto. Por eso algunos afirman que esta narración es una parábola. Así que esta narración presenta un desafío por dos razones. Número uno, Jesús buscó en la higuera higos cuando no era la época de la cosecha, pero Jesús la maldijo por no tener fruto. En segundo lugar, Jesús al parecer usó sus poderes milagrosos para sus propios fines. Alguno podría decir que la lección de Jesús fue un acto de enojo y frustración, pero en Jesús esto resulta inconcebible. ¿Qué explicación podemos dar al respecto? Los mismos discípulos quedaron extrañados con esta acción de Jesús. Elena de White comenta: el acto de Cristo al maldecir la higuera había asombrado a los discípulos. Les pareció muy diferente de su proceder y sus obras. Con frecuencia le habían oído declarar que no había venido para condenar al mundo,
sino para que el mundo pudiese ser salvo por él. Había realizado sus obras maravillosas para restaurar, nunca para destruir. Los discípulos le habían conocido solamente como el restaurador, el sanador. Este acto era único. ¿Cuál era su propósito?, se preguntaban. Libro El deseo de todas las gentes, página 535. Para entender este acto debemos ver el contexto de la historia. Jesús estaba en Jerusalén, la capital de Israel, centro político y religioso. Dios había guiado a esta nación para que fuera luz para el mundo. Toda su opulencia, toda su religiosidad, en vez de volverlos humildes y dispuestos a obedecer al Señor, rechazan al Salvador y toda su religiosidad es solo apariencia. Elena de White hace la siguiente aclaración en el mismo libro, la misma página. La maldición de la higuera era una parábola llevada a los hechos. Ese árbol estéril que desplegaba su follaje ostentoso a la vista de Cristo era un símbolo de la nación judía. El Salvador deseaba presentar claramente a sus discípulos la causa y la certidumbre de la suerte de Israel. Así que entendemos lo que el Señor deseaba enseñar. Una higuera bien frondosa prometía frutos de buen tamaño, aunque no necesariamente maduras. Por otro lado, los árboles sin hojas, como era el caso del resto de los árboles del huerto, no despertaban falsas esperanzas de que hubieran fruto en ellos y por ende no podían chasquear a nadie. Lo que sucede es que la higuera tiene una apariencia engañosa. Elena de White dice: es natural en la higuera que aparezcan los frutos antes que abran las hojas. Por lo tanto, ese árbol cubierto de hojas prometía frutos bien desarrollados, pero su apariencia era engañosa. Al revisar sus ramas, desde la más baja hasta la más alta, Jesús no halló sino hojas. No era sino engañoso follaje, nada más. Entonces el Señor la maldijo, para mostrar que las apariencias no sirven a la hora de satisfacer los requerimientos de la ley de Dios. Elena de White explica el significado de esta narración. Los judíos se distinguían de todas las demás naciones porque profesaban obedecer a Dios. Habían sido favorecidos especialmente por Él. Aseveraban tener más justicia que los demás pueblos, pero estaban corrompidos por el amor del mundo y la codicia de las ganancias. Se jactaban de su conocimiento, pero ignoraban los requerimientos de Dios y estaban llenos de hipocresía. Como el árbol estéril, extendían sus ramas ostentosas de apariencia exuberante y hermosas a la vista, pero no daban sino hojas. La religión judía, con su templo magnífico, sus altares sagrados, sus sacerdotes mitrados y ceremonias impresionantes, era hermosa en su apariencia externa, pero carente de humildad, amor y benevolencia. Libro El deseo de todas las gentes, página 535. Esta historia es una lección para todos nosotros. Podemos aparentar un follaje religioso, podemos llevar una vida aparente muy justa, pero es solo hojarasca. Una vida cristiana de apariencias es estéril, no sirve y recibe la maldición de Dios. Miremos esta otra cita del mismo libro, la página 536. La amonestación que dio Jesús por medio de la higuera es para todos los tiempos. El acto de Cristo al maldecir el árbol que con su propio poder había creado se destaca como amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros, pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero le falta la obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a los ojos de Dios esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria.
Dios espera cristianos sinceros que le sirvan de corazón. No debe haber apariencias de piedad porque a Dios no podemos engañarlo. Seamos honestos en nuestra profesión de fe y sirvamos al Señor con amor sincero. Elena de White hace un comentario muy oportuno al respecto. El Señor sentía mucha hambre. Representaba a un pueblo hambriento de la fruta que debería haber obtenido, pero que no recibía de una higuera en apariencia floreciente. Las necesidades espirituales no eran suplidas para satisfacer a un pueblo a quien Cristo había prometido dar su vida para salvarlo por su gracia y su justicia. Cuando el Señor está con el pueblo que tiene conocimiento y ventajas en esclarecimiento espiritual y ese pueblo imparte lo que ha recibido de Dios, se convierte en ramas fructíferas. Recibe las bendiciones de Dios y produce fruto. El resultado seguro es que ese pueblo, estando en las manos de Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo, es poderoso. Ese pueblo constantemente dará testimonio al mundo de la gran bondad de Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo secular. Prevalecerá porque sin duda Dios está con él. Manuscrito 65 del año 1912. Así que la mejor elección que podemos hacer es rendirnos completamente a la dirección del Señor. La otra lección que el Señor pretende darles es con referencia a la fe. Los discípulos se sorprenden que la higuera se haya secado. Leamos el versículo 20 de Mateo capítulo 21. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Estaban asombrados que Jesús maldijera algo. Nunca lo habían visto que lo hiciera antes. Ahora no solo maldice la higuera, sino que la higuera efectivamente se seca. Su asombro fue mayor y le preguntan a Jesús: ¿cómo fue que ocurrió? Y Jesús le responde, versículos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Jesús aprovecha este momento para darles una lección sobre la fe y la oración. El asunto de la oración con fe puede ser mal entendido por muchos cristianos como que Dios debe hacer lo que nosotros le pedimos y que debemos tener pensamiento positivo, que Dios hará lo que nosotros creemos Él debe hacer. Debemos recordar que esta orientación de Jesús no debe tomarse literal, porque Jesús ni sus discípulos cambiaron la geografía de un lugar y con eso demostrar cuánta fe tenía. Así que las montañas que deben ser movidas son símbolo de las dificultades que enfrentan los cristianos para cumplir la voluntad de Dios. El hombre no puede moverlas, pero Dios sí. Así que si ora confiando en que el Señor tendrá la solución, la oración de fe es la oración que confía en Dios, se enfoca en lo que Dios puede hacer. La oración de fe nos habilita para hacer lo que Dios espera que nosotros hagamos. Nos da la capacidad para aceptar y la capacidad para soportar. Cuando oramos confiando en el Señor, Dios hará su obra. El cristiano no anda demostrando su fe, no es un exhibidor de fe, sino que es un hombre humilde que espera en el Señor. Pedir creyendo, no en nosotros, sino en Dios. Y debemos tener en cuenta que debemos pedir es de acuerdo a sus enseñanzas, de acuerdo a su ley, de acuerdo a sus principios. Si eso hacemos, si eso pedimos, Dios nos concederá su bondad. Apreciado amigo y hermano, estas lecciones que el Señor nos da son importantes para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Debemos aprender a confiar en el Señor. Debemos aprender a desarrollar fe en Él y esperar que Él haga su obra en nosotros. Dejemos de vivir de apariencias y vivamos una vida auténtica en Cristo. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.